este botoncito de aquí. Y en este caso solamente vas a visualizar el valor que tiene el fono de trabajo. ¿Ya? Y así sucesivamente. ¿Van entendiendo la lógica? ¿Por qué? Les pregunto. Porque ahora nos vamos a ir a distintas lugares. Entonces vamos a generar una inserción, pero a través de documentos embebidos. Entonces lo que quiero. Pero por eso se los trato de explicar primero para que ustedes puedan entender la lógica de cómo se trabaja ahí. ¿Ya? ¿Qué son los documentos embebidos? Primeramente, son esquemas propios. ¿A qué se refiere con esquemas propios? Cada vez que nosotros vamos generando un documento y vamos generando la ingesta sobre una colección, el registro, lógicamente, va a tener atributos en común, pero lo que no se considere o no va a depender en realidad de los valores que utilicemos dentro de los parámetros o las variables que vamos a manejar embebidas. Entonces, puede, si el valor no existe dentro, no vaya a contener información. Si tenéis más de un valor, lógicamente te va a mostrar todos los atributos y los valores que correspondan. Si va teniendo menos, se va produciendo un tipo de acordeón. Que la lógica, en la base de datos relacional, no es tan así. Porque ahí tú, ¿qué debieras generar? Debieras generar una tabla, si lo miramos desde el punto de vista relacional, para poder manejar eso. Significaría que todas las personas deberían relacionarse con una tabla fono. Entonces, vaya a categorizar por fono de casa, fono de celular o fono de trabajo. Y dependiendo a cuál pertenezca, nosotros le vamos a ir aplicando la foreign key con respecto al identificador. Si era 1, va a ser fono de casa, fono de celular. Si era 2, fono de trabajo. Si era 3, fono de casa. Entonces, cuando generamos esa ingesta queda en una relación de 1 a n, de parte de la persona sobre la cantidad de los números telefónicos. ¿Lo captaron eso, no? ¿No? Tienen que decirme, pues si no lo dibujo y lo explico. ¿Entendieron eso, no? Más o menos. Déjame buscar el borrador. Ya que acá está. ¿A qué me refiero con esto? Este ejemplo está claro, lo voy a llevar al modelo relacional. Esto es equivalente. En la base de datos relacional vamos a tener la colección persona, que en este caso es la tabla persona, y vamos a tener en este caso tipo fono. ¿Cierto? Por lo tanto, cuando tenemos el root, el nombre, el apellido, ¿el fono pasaría a ser un atributo propio de persona? Como tal, porque si lo pongo aquí significa que va a tener el valor. O tendría que meter fono casa, fono trabajo, ¿cierto? O fono celular. Por lo tanto, ¿qué genero? Una relación. ¿Entre qué? Entre persona y el tipo de fono. Entonces, ¿qué va a tener esa relación? La persona, en este caso el root, y el tipo de fono sería ID tipo y la descripción del tipo. ¿Qué voy a tener aquí? 1, 2, 3. ¿Qué va a ser este? Fono celular, fono de trabajo y fono de casa. Entonces, cuando tome el root, voy a considerar ¿qué cosa? El ID tipo. Entonces, ¿qué va a almacenar eso? Primeramente, para poder hacer que esto sea una tabla en particular, vamos a ver la relación, la cardinalidad. Una persona contiene o tiene ¿cuántos teléfonos como mínimo? Para poder hacer la ingesta ahí, al menos uno. Y como máximo,
Y un tipo de fono está contenido en ¿cuántas personas como mínimo? 1. Y como máximo, N. ¿Puedo tener teléfono de casa? Sí. Entonces, ¿qué voy a considerar ahí? El atributo propio. Ojo, estos son foreign key. Estoy heredando el root y estoy heredando el tipo de fono. ¿Y cuál va a ser el atributo propio? El fono. ¿Cierto? Por lo tanto, ¿cómo quedaría esta tabla de ingesta? Lo voy a emular aquí abajito. Voy a tomar el root, voy a tomar el ID tipo y ahí voy a tomar el fono. Entonces, si tomo el root 1 y un 9, el tipo va a ser 1. ¿Cuál va a ser el valor? Le pusimos signo de interrogación. El valor, en la misma persona, 1-9 va a tener de tipo fono teléfono de trabajo, va a tener tal valor. 1-9 va a tener el tipo 3, va a ser fono de casa, tal valor. Si llega una segunda persona que a lo mejor tiene solamente un teléfono, 2-8 va a tener a lo mejor solamente fono de trabajo, va a tener tal valor. Si lo miramos desde el punto de vista base de datos, que esto aquí lo estamos mirando de modelo relacional, significaría que sería de mucho a mucho. Por lo tanto, esta pasaría a ser una foreign key, y este sería un atributo propio de esta entidad. Primary key, y en este caso esa también pasaría a ser una primary key. ¿Ahí está más claro? ¿Sí? ¿No hay dudas ahí? ¿Usted no tiene dudas? Yo llegué hace poco, así que estoy colgado. Pero después estudié el PDF. ¿No? Ya, entonces ahí estamos claritos. Ese es el ejemplo en particular con respecto al mismo ejemplo mirándolo desde el punto de vista de colección con ingesta de data a nivel de anidación. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta que para poder hacer la misma ingesta o representación de datos en una base de datos no estructurada como el Mongo, ¿qué significa? Que la colección me soporta el nivel de flexibilidad como un acordeón. El que tenga más datos me lo va a aceptar, el que tenga menos datos también, y el que no tenga también me lo va a aceptar. En cambio aquí, si yo no tengo teléfono, no lo ingesto acá. Entonces voy a tener la persona acá y el tipo de teléfono acá, pero si no tiene teléfono, no lo relaciono. Identifico que esa persona no tiene. Por lo tanto, ¿cómo resuelvo la consulta de sacar todas las personas que no tienen teléfono? No le va a arrojar resultados. No. Si me puedo resolver resultados, pues puedo identificar todas las personas que no tengan teléfono. Claro, todos los núcleos. O sea, nulo. De hecho, imagínate que aquí persona, tengo el 1-9, el 2-8, el 3-7, ¿y cuál fue el otro que puse? Eso. Fíjate que hay uno que no tiene. Esta persona no tiene. Este tiene 1 y este tiene 3. Por eso te digo, ¿cómo yo resolvería eso? Por el otro lado ya tengo esta ingesta de datos, pero tengo una persona que no tiene teléfono. ¿Cómo yo resuelvo esa consulta que me liste todas las personas que no tienen teléfono? ¿Pero cómo lo filtras? No. Pone un número que equivalga a algún número. Es la relación. El identificador de esta tabla tengo que compararlo si es que lo encuentro aquí. Y si lo encuentro acá, tengo que comparar esta tabla con el identificador del ID tipo. Con eso identifico los que tienen teléfono y cuáles son los tipos de teléfono. Y en el caso que no exista, ¿se acuerdan del left, del right? Sí. Entonces, izquierda, todas las personas que estén aquí, que estén contenidas aquí, la relaciono con esto, te va a mostrar o no te va a mostrar utilizando el left, las que enlazan directamente con esto y esto sobre esta otra. Por lo tanto, aquí voy a tener a través de esa consulta persona con left sobre esta tabla y un left sobre esta otra tabla o un inner join sobre esta tabla. Y después la condición cuando
En este caso, solamente la persona no contenga tipo de teléfono, un Notin o un Ismoon, y puedo resolver la consulta. En cambio, acá sería más simple, ¿no? Profe, ¿qué dice llamar? ¿Aquí? Sí, no, pues así, me relajan al lado. No, le puse vacío, nulo. Nulo. Es como que estuviera eso así. Claro, pero por ejemplo, a eso iba yo dentro cuando le dije nulo. Si en este caso nosotros filtramos por nulo, debería dar el resultado. O sea, no por null. Aquí, de primeramente, si esta persona no tiene valor, el 2.8 no te va a mostrar aquí datos. Vaya a saber al tiro que no tiene teléfono. Pero si tiene teléfono, vaya a ver un segundo nivel. Aquí esto te va a aparecer vacío. En cambio acá, a nivel relacional, no tenéis el no vacío, sino que tenéis que ir a comparar las tablas. Y ahí puedes filtrar los campos vacíos. Sí, pues. Utilizando arribita los filtros, ¿te acordáis del Find Pretty? Con eso podéis ir a agregarle condiciones. Cuando el atributo tenga tal valor. Allá vamos. De hecho, igual han aplicado, porque saben aplicar el mayor, buscar el menor que, la fecha. Ya saben hacer eso. La diferencia es que con lo relacional, la consulta que tengo que hacer es relacional. Tengo que comparar la anidación con respecto a los atributos primarios con los foráneos para poder obtener el resultado. Y, bueno, la condición que conlleva a la condicionante del web. Entonces, si se dan cuenta, los orígenes de toda esta información que generamos como ingente acá, lo más probable es que salga de una base de datos transaccional. Entonces, en la base de datos transaccional tú tenés que procesar esa información. ¿A través de qué? De una consulta. ¿Para qué? Para poder migrar y guardar la información acá. O a lo mejor tener un frontend, una aplicación donde ya tengas la ingesta directa sobre él. Pero tenéis que pensar en lo relacional para poder armar la estructura de este nivel. ¿Qué significa eso? Entender un JSON, la extensión de la programación de cómo va a ser la inserción de los registros. ¿Ya? ¿Podemos hacer un ejemplo? ¿Perdón? ¿Podemos hacer un ejemplo? Sí, de hecho, para allá vamos. Sí, para allá vamos. Dice, pertenecen a otros documentos. Si se fijan, documento embebido. ¿Podríamos asociar que la persona y el tipo de teléfono son documentos distintos? Sí, porque la equivalencia de una colección, en particular en la representación de una tabla. Por lo tanto, cada registro es un documento, por lo tanto tiene una flexibilidad o un comportamiento no necesariamente igual entre una fila y otra. ¿Cuál es la finalidad? Centralizar los datos en un solo lugar, o sea, tenerlo en una sola colección. Pero, ¿por qué? Porque se maneja a nivel de base de datos no estructurada. ¿Ya? Evitar consultas con valores de diferentes lugares. O sea, en vez de ir a preguntar a una colección, ir a preguntar a la otra, yo proceso toda esta información y genero un resultado que es una sala, que en este caso es una colección. ¿Qué hacemos con eso como ventaja? Disminuyen los tiempos de ejecución. ¿Por qué? Porque ya tenéis todo listado ahí. Por lo tanto, lo único que sigue es llamar a la referencia de la colección, con su respectivo filtro, si es que en este caso aplica. ¿Cómo lo consideramos de esta manera? Miren, ahí tenemos un documento embebido, una colección. O sea, una colección que en este caso cuando generemos la ingesta de data, vamos a manejarla en forma embebida. ¿Qué quiere decir eso? Ejemplo, tenemos una base de datos. Tenemos una base de datos con cierto nombre. Generamos una colección. En este caso la colección se va a llamar vehículos. ¿Y qué estoy pidiendo? Como es una colección, estoy diciendo que la ingesta de los registros o de los documentos, ¿qué van a considerar? Van a considerar, uno, la patente. En otro caso van a considerar la marca, el modelo, el año y
el combustible soportado, que debería ser soportado. Ahora, un vehículo bencinero. ¿Cuántos tipos de combustible puede soportar? 3. Por lo tanto, abro, en este caso mi corchete, porque mi corchete me está diciendo que voy a generar una ingesta de registro que no es asociada a una fila, sino que puede ser más de una. Por lo tanto, voy a tener aquí, ¿qué cosa? El código del combustible y su valor, ¿cierto? ¿Qué otro atributo era? El nombre del combustible. Nombre de combustible. Con su otro valor. Voy a cerrar la llavecita y voy a cerrar el corchete. Ahora, si en este caso, ojo, aquí estamos hablando de la estructura, estamos mirando de que el combustible soportado va a necesitar 2 atributos por cada declaración de combustible. O sea, si tengo un vehículo que es bencinero, ¿cuántos registros debería tener asociado por cada documento o por cada patente correspondiente a un vehículo? Si es bencinero. 3. ¿Cuál? 93, 95, 97. Por lo tanto, ¿qué pasaría aquí? Otro nivel, sigue siendo el mismo nivel, una coma. Abro, código combustible, nombre combustible, cierro, otra coma. Abro llave, código combustible, nombre combustible, otro valor, cierro llave y ahora cierro el corchete. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que me soporta 93. Aquí le voy a poner 93 octanos. Este me va a soportar 95 y el de abajo me va a soportar 97. Por lo tanto, exacto. De hecho, esto igual se lo mostré como ejemplo hace harto rato atrás con el tema de los amigos. Una persona, ¿cuántos amigos puede tener? Una lista inmensa hacia abajo. Entonces, a eso me refiero. Esto se llama embebido. Por lo tanto, ahora, si yo quisiera generar la ingesta de este registro dentro de una colección, ¿cómo quedaría? Así. Lo voy a mostrar un poquito. ¿Cómo quedaría? Ejemplo, en este caso vamos a hacer la ingesta de un solo registro. Vamos a utilizar el insert one. Miren, la patente, la marca, el modelo, el año y el combustible soportado. Abrimos corchete. La primera ingesta de registro, que utiliza 93 octanos. Separo a través de una coma, genero la segunda ingesta, también me soporta 95. Separo a través de coma otra llave y el 97. Cierro la llave con ese cierra con ese cierra con ese, y el corchete, fíjate, todo esto corresponde al atributo combustible soportado. Todo esto. Por lo tanto, son 3 características que tiene por esta ingesta de registro, que es uno solo. Luego genero el cierre de llave, que en este caso corresponde al de acá arriba, ¿sí? Ese. Y el paréntesis corresponde a ese. Ahí tienen el ejemplo. ¿Creen la colección? En este caso la colección se llama vehículos, utilicen el insert board o el insert común y corriente y generen la inserción de esto. Para ver, y lo comparan con el Mongo Compass para ver cómo lo muestra. Y después nos vamos a dar cuenta que vamos a insertar un vehículo petrolero que no calza ni siquiera con la 93, ni con la 95, ni con la 97. Vamos a ver cómo se comporta. Dice que mi número de sueño, mi patrocinio es el rojo. ¿Cuál es tu idea? No me tuvieron que cambiar.
Pero créate una base de datos, créate una colección vehículos y a ese le insertáis esos registros. La consola sería No, esta pero la tuya, función. también la mía. Pongo eso, ejecutáis primero y después el módulo.exe y ya te abre la consola. ¿Cómo generáis la creación de la base de datos? Use, en este caso ponele ejemplo 1. Y después genera la creación de la colección. Exacto, y de ahí, una vez que ya creas la colección, utiliza esa misma sintaxis hasta aquí. Hasta aquí. Para generar la inserción de registros, porque ahí estamos utilizando el insert one, o sea, un solo registro. Pero podéis utilizar el insert, podéis utilizar el save o el insert más. Pero si es una conexión, eso vamos a hacer. No. Si nos está acercando la prueba. Sí. ¿Cuánto nos queda? Una semana, 2 semanas. Por mucho te voy a apartar ahí, porque se me olvide, está Juliana. Bárbara, ¿cierto? ¿Juanitelli? Sí. ¿Están? El lunes. Vamos por aquí. Subsidio. Ya. Arranquémonos entonces. Tengo entrada. Solo esta última clase sería el próximo jueves. Yo creo que la vamos a correr a lo más con un día. ¿Vamos? Este hoy que quede. Déjame ver. Ya te estoy diciendo aquí. No sé si la corren en el jueves. Vamos a ver una persona que está en mi mirada. Si me puede poner aquí este día, por favor. Bueno, no la palabra, pero la explicamos más. No, pues a mí me perdido. La estructura. Puedes decir la regla que se llama en vez de Después vamos por eso. ¿Quieres de eso para que veas cómo yo bajo esto? Le voy a insertar un petróleo y voy a ver el comportamiento. Por eso es importante que vayan haciendo el ejercicio, que vayan corroborando cómo se va generando el proceso. La base de datos y la conexión, la conexión se llama vehículo. Práctica. Ahora es solamente práctico, no hay nada teórico. Lo ejecutamos acá y lo realizamos al tiro. Hoy día estamos a 4, nos queda la clase del lunes, la clase del jueves y sería la prueba del 15. Pero yo creo que esta la vamos a correr. Si no es el 25, tendría que ser el 29. ¿Cuál es la almohada? 29.
Así sufrimos con el 29 y después recibimos el sueldo y nos sube la moral. ¿Ves? Todo bien planeado. ¿Seguro? Igual van a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 clases. Más. Por eso les pregunto bien. 25, ¿cuándo es el final? Puede ser el 22 o el 25. El 22. ¿El 22? Sí, porque el 25 también tenemos poca hora. Sí, es un micrófono. ¿Me puedo extender todo el día? No, ¿Tienen otra clase después? Sí. Seguro que vienen a quitarnos la clase. Pues no cambiamos, ¿cuál es el problema? No, me busco una sala, puede ser. ¿Nadie tiene clase después? No. Depende. Yo no sé. Tenéis que prueba a las 8:30 y el jueves. O sea, saliendo de esto. Oye, el día me Te sale. quedaría una hora. No, pero no. Hay que apretar a mejor. Yo voy a enseñar, vamos. Que la necesita. El 29 de enero. Yo voy a enseñar. O sea, ese día no vení. ¿O vení? No, no me porque yo estoy llegando para las 12 horas. Ya. No, no, una más. Pero, ¿está bien o prefieren igual hacerla el 15? No, 22. ¿22? Pero lo importante es que estudies. ¿Sí? Está, me parece bien. 22. ¿Sí? ¿Sí? Ya. A cambiarlo. Ya, ¿pudieron hacer la encuesta de los registros, no? ¿Qué les aconsejo? Trabajen con el blog de nota. Blog de nota o el notepad, arman la estructura, seleccionan, copian y después la pegan en la consola. Botón derecho con el mouse la pegan. Ay, ¿cuál era la clave? Uy, se me olvidó. ¿Qué estoy Ahora haciendo? solamente se Te tengo estudiando. Si creaste la base, Entiendo. generaste el crédito, Quiero ver ese PDF. Quiero ver ese PDF. No me cambies cosas para mí. No me acuerdo la clave. Hay algo por pasar, creo que fácil. No sé para qué me preguntan hacer esto si puedo hacerlo con inteligencia. Mira, no estoy seguro si alcancemos a ver a Rey. Ahorita la guía. La guía. Fíjate, vehículo, el atributo, ¿cuántos objetos insertamos? Pincho una más que Viste que la forma de cómo te muestra cuenta un poquito especial porque tenés que estar dependiendo de la jerarquía. Colección, el registro, el documento, y en el documento vaya a capturar el atributo. Entonces, si buscas el atributo, que en este caso es el tipo combustible, va a generar la apertura. Como tiene 3, te va a mostrar los significadores, te va a decir 1, 2 o 3, referente a la legislación, y va a y de eso te
Haciendo, haciendo cualquier cosa que tienes que hacer. Ya, pues. Que esa cara yo por Dios. Es verdad, mentira. Ahora no sé cuánto es lo máximo. A ver, que te consideres insecto. ¿Ah? Es verdad, mentira. Entonces, El buen Es una verdad media. mentiroso. Que te consideres muy insecto. ¿Te consideras un insecto? ahora, ¿qué es lo que pasa es que cuando utilicé la parte gráfica de poco, cuando llegaba a generar la inserción y por ahí el registro de Estoy llamando a la psicóloga capaz. Por eso me estaba amenazando. ¿Qué pasa? Me está llamando a la psicóloga. Y ahorita que estás haciendo eso, aprovecha. ya, ¿pudieron hacer la encuesta del registro? Acá ya un par de compañeros. De hecho, ¿cómo lo mostró? Lo mostró similar a lo que yo les ejemplifiqué acá. Generaron ustedes la inserción de todo esto, pero el combustible soportado, se dieron cuenta, lo comprobaron con el Mongo Compass. Si pinchan la grilla donde muestran el registro, van a pinchar la columna. ¿Y qué va a pasar? Les va a mostrar un segundo nivel, donde les va a mostrar, se insertaron 3 registros, objeto 1, objeto 2, objeto 3. Si pinchan cada objeto, lo descomponen, van a mirar el código del combustible y el nombre del combustible